¿será la que te lo abra? ¿Crees que la soberbia, que os hace caer del cielo, os va a hacer subir a él? ¿Crees entrar en las bodas con el vestido desgarrado y sucio? ¿Crees poder caminar estando sentado y metiéndote en el légamo del pecado mortal, o que puedes abrir la puerta sin llave? No te lo imagines, porque tu imaginación quedaría frustrada. Es preciso que te liberes del pecado mortal por la santa confesión, contrición de corazón y satisfacción, con propósito de no ofender más. Entonces arrojas a tierra el vestido sucio y feo, corres con el vestido de bodas, con la luz y con la llave de la obediencia en mano para abrir la puerta. Ata esta llave con la cuerda de la consideración de tu ruindad y desprecio de ti mismo y del mundo. Átala agradándome a mí, tu Creador, con quien debes hacer un cíngulo y ceñirte para que no la pierdas. Sabe, hija mía, que son muchos los que han tomado la llave de la obediencia porque han visto con la luz de la fe que de otro modo no pueden combatir la eterna condenación. Pero tienen la llave en la mano sin el cíngulo ceñido y sin cuerda, es decir, que no se visten completamente del deseo de agradarme, sino que se dan gusto a sí mismos. No han puesto el cordón del deseo de que se les tenga por viles, sino, más bien, se deleitan en la alabanza de los hombres. Estos son a propósito para perder la llave, y, si no tienen cuidado, la perderán muchas veces al aflojar la mano del deseo. La llave extraviada, queriendo encontrarla, la podrán recobrar mientras vivan, y, no queriéndolo, no la recuperarán jamás. ¿Quién les mostrará que la han perdido? La impaciencia, y como la paciencia estaba unida con la obediencia, al no ser paciente, queda patente que la obediencia no se halla en el alma. Oh, cuán dulce y gloriosa es esta virtud, en la que se encuentran todas las demás, porque es concebida y dada a luz por la caridad. En ella está fundada la roca de la santísima fe. El que esté desposado con esta reina no siente mal alguno, percibe paz y quietud. No le pueden dañar las olas del mar tempestuoso ni tempestad alguna, ni siente enojo en el tiempo de la injuria, porque quiere obedecer y sabe que se le ha mandado perdonar. No sufre si no se satisfacen sus apetitos, porque la obediencia le hace orientar sus deseos a mí, que puedo, sé y quiero complacer sus deseos. Ella lo ha despojado de las alegrías mundanas. De este modo, en todas las cosas, que llevaría largo tiempo en enumerar, encuentra paz y quietud, habiendo tomado a esta reina por esposa, la que yo te he dado como llave. Oh obediencia, que navegas sin trabajo y alcanzas sin peligro el puerto de la salvación. Te pareces al Verbo de mi unigénito Hijo, subes a la navecilla de la Santísima Cruz, disponiéndote a sufrir antes que transgredir la obediencia del Verbo o abandonar sus enseñanzas. Es de ella una mesa donde tomas el alimento del alma permaneciendo en la dirección del prójimo. Tú te hallas ungida con la verdadera humildad, y por eso no apeteces las cosas de tu prójimo que no están conformes con mi voluntad. Eres recta, sin recoveco alguno, porque haces el corazón recto y no fingido, amando a mi criatura con naturalidad y sin simulación. Eres una aurora que lleva contigo la gracia divina, un sol que calienta, porque no te encuentras privada del calor de la caridad. Haces que la tierra fructifique, esto es, que los instrumentos del alma y del cuerpo produzcan un fruto que tiene vida en sí y en el prójimo. Estás completamente alegre, porque tu rostro no se ha turbado por la impaciencia, estás serena y con fortaleza. Eres grande en la prolongada perseverancia, tan grande que participas del cielo y de la tierra, porque con ella se quita el cerrojo del cielo. Eres una margarita escondida y desconocida, pisoteada por el mundo, pues te presentas como vil, sometiéndote a las criaturas. Tan extensos son tus dominios, que nadie puede ser tu señor, porque te has librado de la mortal servidumbre de los propios sentidos, que te privaban de tu dignidad. 156.
miseria de los desobedientes y excelencia de los obedientes. Te digo, queridísima hija, que todo esto lo ha hecho mi bondad y providencia, que determinaron que el Verbo arreglara la llave de esta obediencia. Pero los hombres del mundo, privados de toda virtud, hacen todo lo contrario. Ellos, como animales sin freno, porque les falta la obediencia, van apresurados de mal en peor, de pecado en punto pecado, de miseria en miseria, de oscuridad en oscuridad, de muerte en muerte, tanto que llegan al borde de la fosa de la muerte con el gusano de la conciencia que siempre les roe. Aunque pueden volver otra vez a querer obedecer los mandamientos de la ley, si tienen tiempo para ello y para dolerse de haber desobedecido, les es, sin embargo, muy fatigoso por la mucha costumbre de pecar. Nadie se confíe ni demore tomar esta llave de la obediencia en el último momento de la muerte, si bien cada uno puede y debe tener esperanza mientras tiene tiempo, no se debe confiar en que, por tenerlo, va a enmendar su vida. ¿Cuál es la causa de su gran mal, de tanta ceguera, para no reconocer este tesoro? La nube del amor propio con la miserable soberbia, por la que se han apartado de la obediencia y caído en la desobediencia. Al no ser obedientes, no son pacientes, y en la impaciencia sufren intolerables penas. La desobediencia los ha sacado del camino de la verdad y los lleva por el de la mentira, haciéndose esclavos y amigos de los demonios, y, si no se enmiendan, a causa de la desobediencia van con sus señores los demonios al suplicio eterno. Por el contrario, los hijos queridos, observadores y obedientes a la ley, gozan y se alegran viéndome junto con el humilde e inmaculado Cordero, hacedor, cumplidor y dador de la ley. Observando la obediencia en esta vida, han gustado la paz, y en la vida bienaventurada reciben y se revisten de una perfectísima quietud, paz sin combate alguno y bien perfecto sin mal alguno, seguridad sin ningún temor, riqueza sin pobreza, luz sin tinieblas, un bien infinito y no perecedero, del que participan todos los bienaventurados. ¿Quién la ha colocado en tanto bien? La sangre del Cordero, en virtud de la cual la llave de la obediencia pierde el herrumbre, para que con ella podáis abrir la puerta. De modo que la obediencia te la ha abierto en virtud de la sangre. Oh necios y locos. No tardéis más en salir de las inmundicias, pues parece que hacéis como el puerco, que se revuelca en el lodo. Así lo hacéis vosotros en el lodo de la carnalidad. Abandonad las injusticias, homicidios, odio, rencor, calumnias, murmuraciones, juicios atrevidos y crueldad que usáis con vuestro prójimo, hurtos, traiciones, pasiones desordenadas y deleites mundanos. Cortad los cuernos a la soberbia, con lo que cortaréis y extinguiréis el odio, en que guardáis en vuestro corazón a los que os injurian. Comparad las injurias que me habéis hecho a mí y al prójimo con las que os han hecho, y encontraréis que, comparadas con las hechas a mí, las vuestras son bagatelas. Veis que, permaneciendo en el odio, me injuriáis, porque transgredís mi mandamiento y hacéis injuria al prójimo, privándoos de la caridad. Os he mandado que me améis más que a todas las cosas, y al prójimo como a vosotros mismos. No hay distinción diciéndoos, si él te injuria, no le ames, sino que el mandato se ha dado sencillo y escueto por mi verdad, que lo observó y cumplió con exactitud. Así debéis cumplirlo también vosotros. Si no lo observáis, os hacéis daño a vosotros e injuria a vuestra alma por privarla de la vida de la gracia. Tomad, pues, tomad la llave de la obediencia, acompañándola de la luz de la fe. No andéis más con tanta ceguera y frialdad, sino mantened con el fuego del amor esta obediencia, a fin de que, junto con la observancia de la ley, gustéis la vida eterna. La obediencia en particular. Observancia actual de los consejos. La obediencia en las órdenes religiosas, los fundadores de las órdenes, los religiosos santos,
religiosos observantes e inobservantes, vida obediente, vida desobediente. Los tibios. 157. Los que tienen tanto amor a la obediencia, que no se contentan con lo general de los mandamientos, sino que abrazan la obediencia particular. En algunos, queridísima hija, crecerá muchísimo el dulce y amoroso fuego de amor a esta obediencia, y como el fuego no se da sin aborrecimiento, al crecer ese fuego, aumentará también el aborrecimiento. Como consecuencia de él y de este amor, no se encuentran contentos con solo los mandatos generales de la ley, a que todos están obligados a obedecer si queréis tener vida, pues de lo contrario tendréis la muerte, sino que se atienen a los mandamientos en particular, o sea, a la obediencia particular, que busca una mayor perfección. Por eso observan los consejos temporal y espiritualmente. Esos tales, por odio a sí mismos, quieren matar en todo su voluntad y unirse más estrechamente a mí, sometiéndose al yugo de la obediencia en una orden religiosa, o fuera de ella, se someten a una criatura, sujetando a ella su voluntad para ir más libres a reposar en el cielo. Estos son los que te dije que elegían la obediencia perfectísima. Te he hablado de la obediencia en general, pero como es tu voluntad que te hable de la obediencia más en particular, de la perfectísima, por eso lo haré ahora de esta segunda, la cual no se distingue de la primera sino en que es más perfecta. Porque ya te dije que se hallan unidas de tal manera, que no se pueden separar. Te he dicho de dónde procede y dónde se encuentra la obediencia general y qué es lo que la hace desaparecer. Ahora te hablaré en particular, sin apartarte del mismo esquema. 158. Paso de la obediencia general a la particular. Excelencia de las órdenes religiosas. El alma que ha tomado el yugo de la obediencia de los mandamientos con amor, siguiendo la doctrina de mi verdad, practicándola del modo dicho, en virtud de esta obediencia general llegará a la segunda obediencia con la misma luz con que llegó a la primera. Por la luz de la santísima fe habrá conocido mi verdad en la sangre del humilde Cordero, esto es, el amor inefable que le tengo y su fragilidad, por la que no responde a la perfección con que debe. Con esta luz va buscando el modo y lugar más a propósito para devolverme lo que me debe, para someter la propia fragilidad y matar su voluntad. Mirando con la luz de la fe ha encontrado el lugar, es decir, una orden religiosa. Esta es obra del Espíritu Santo, colocada como navecilla para recibir a las almas que quieran correr a la perfección y llevarlas al puerto de salvación. El patrón de la navecilla es el Espíritu Santo, que en sí nunca falla por el pecado de algún religioso que conculque las reglas de su orden, pero el que lo hace se ofende a sí mismo. Verdad es, con todo, que un defecto en el que llevas el timón hace que la nave esté a merced de las olas, es decir, a causa de los malos y desventurados pastores, prelados puestos por el patrón de la nave. Es esta de tanto deleite en sí misma, que tu lengua no podría describirlo. Digo, pues, que esta alma, crecido el fuego del deseo con santo aborrecimiento de sí misma, habiendo encontrado lugar con la luz de la fe, entra en él ya muerta si es verdaderamente obediente, esto es, si ha observado perfectamente la obediencia general. Si entra imperfecta en ese lugar, no es que no la pueda conseguir, sino que la logra si quiere ejercitar en sí la virtud de la obediencia. La mayor parte de los que ingresan en una orden son imperfectos, unos entran con perfección, otros como niños, unos por temor, otros por dificultades, otros por halagos. Todo consiste después en ejercitarse en la virtud y en perseverar hasta la muerte, que sobre su ingreso no se debe juzgar, sino solo sobre su perseverancia. Muchos parecía que ingresaban perfectos y después han vuelto la vista atrás y vivido en la orden con gran imperfección. De modo que no se puede juzgar del modo y decisión con que entran en la navecilla, a la que todos se hallan enviados por mí,
sino solo por el modo de obrar de los que perseveran dentro con verdadera obediencia. Esta es una nave rica, porque no precisa el súbdito pensar en lo que es necesario ni espiritual ni temporalmente, puesto que, si verdaderamente es obediente u observante de la regla, es mantenido por el patrono de la nave, el Espíritu Santo. Como sabes, te dije al hablar de mi providencia que mis servidores son pobres, pero no mendigos. Lo mismo estos, a los que socorro en su necesidad. Bien lo experimentaban y experimentan los que eran y son observantes de la regla. Así ves que en los tiempos en que las órdenes se regaban con la flor de la virtud, con verdadera pobreza y caridad fraterna, no les faltaban los bienes temporales, sino que tenían de lo que exigía su necesidad. Pero como en ellas ha entrado la pestilencia del amor propio, viviendo cada uno de por sí, y porque falta la obediencia, viene a faltar lo necesario, y cuanto más poseen, en mayor mendicidad se encuentran. Es justo que hasta en las cosas más pequeñas sientan qué fruto les produce la desobediencia. Si fueran obedientes, observarían el voto de pobreza y nada tendrían propio y no viviría cada uno por su cuenta. En ella se basa la riqueza de las santas reglas, establecidas con tanto cuidado y tanta luz por los convertidos en templo del Espíritu Santo. Mira con cuánta discreción organizó Benito su navecilla. Mira a Francisco con qué perfección y perfume de pobreza, con las margaritas de la virtud, ordenó la navecilla de su orden, dirigiéndola por el camino de la alta perfección, dándole por esposa la verdadera y santa pobreza. Él fue el primero que hizo esto. Personalmente lo había él hecho antes abrazando la vida humilde. Menospreciándose a sí mismo, no deseaba agradar a criatura alguna, sin en conformidad con mi voluntad, más bien deseaba ser considerado vil por el mundo, mortificando su cuerpo y matando su voluntad. Se vistió de oprobios, sufrimientos y vituperios por amor del humilde Cordero, con el cual se había clavado por afecto en la cruz, mientras que, por singular gracia, en el cuerpo aparecían las llagas de mi verdad, mostrando en la vasija del cuerpo lo que se encontraba en el afecto de su alma. De este modo preparó el camino. Pero me dirás, ¿no se han fundado sobre la pobreza las otras órdenes? Sí, pero no en todas es primordial, aunque todas se funden en ella. Se la trata como a cualquier otra virtud. Todas las virtudes reciben vida de la caridad, y, sin embargo, como te he dicho en otro lugar, a uno corresponde más una y a otro otra, y, sin embargo, todas se fundan en la caridad. Así ocurre aquí. Al pobrecillo Francisco le correspondió la verdadera pobreza, poniendo el fundamento de su navecilla en ella, con mucha estrechez, con gente perfecta y no común, con pocos y buenos. Digo pocos porque no son muchos los que eligen esta perfección, mas por sus defectos se han multiplicado en número y se ha disminuido la virtud, no por defecto de la navecilla, sino por la desobediencia de los súbditos y por los malos gobernantes. Y si te fijas en la navecilla de tu padre Domingo, mi amado hijo, él organizó la orden con perfecto esmero, pues quiso que los suyos atendieran solo a mi honor y a la salvación de las almas por medio de la ciencia. Partiendo de esta luz, quiso fundarla sin excluir la pobreza voluntaria. También él la observó, y, en señal de ello y de que le desagradaban las riquezas como prueba de que había elegido por esposa suya la reina pobreza, dejó por testamento a sus hijos su maldición en herencias si poseyeran o fueran dueños de pequeñas propiedades en particular o en común. Pero tomó la luz de la ciencia como finalidad más propia suya para extirpar los errores que habían surgido en aquel tiempo. Tomó el oficio de mi hijo unigénito, el Verbo. Realmente parecía un apóstol en el mundo. Esparcía mis enseñanzas con tanta verdad y luz, que disipaba las tinieblas y hacía que brillara la luz. Él fue una luz que yo ofrecí al mundo por medio de María, colocado en el cuerpo místico de la Iglesia como destructor de herejías. ¿Por qué dije por medio de María?
porque María le dio el hábito encargada por mi bondad. 6. ¿En qué mesa hace comer a sus hijos la luz de la ciencia? En la mesa de la cruz. En esta cruz se halla colocada la mesa del santo deseo, en ella se comen almas por honor a mí. No quiso que sus hijos atendieran a otra cosa que a permanecer a esta mesa con la luz de la ciencia, buscando solo mi gloria y alabanza, la salvación de las almas. Para que no se desviaran a otras cosas les quitó el cuidado de las cosas temporales y quiso que fueran pobres. ¿Es verdad que no le faltaba la fe temiendo no fueran socorridos? No le faltaba, pues se hallaba revestido de la fe y con esperanza firme confiaba en mi providencia. Quiso que observen la obediencia en hacer aquello que se les había asignado. Y como el vivir en la inmundicia ofusca la visión del entendimiento, y no solo eso, sino que este miserable vicio disminuye hasta la visión corporal, no queriendo que por esos pecados fuera impedida la luz, por esta razón puso el tercer voto, la continencia, y en todo quiere que lo observen con verdadera y perfecta obediencia, aunque hoy día se guarde mal, pues más bien, en razón de la soberbia, algunos convierten la luz en tinieblas. No es que esta luz reciba en sí las tinieblas, sino que produce oscuridad en sus almas. Donde hay soberbia no puede haber obediencia, y te dije que el hombre es tan humilde cuanto es obediente, y tan obediente como humilde. Si se quebranta el voto de obediencia, pocas veces se da que no se traspasen los de continencia y verdadera pobreza. De modo que Domingo dispuso que su navecilla esté amarrada con 3 cuerdas. Obediencia, continencia y verdadera pobreza. A la obediencia la hizo completamente práctica al no hacerla obligatoria bajo pecado mortal. Iluminado por mí, verdadera luz, socorría con providencia a los menos perfectos, pues aunque todos los que observan la regla sean perfectos, con todo, en esta vida uno es más perfecto que otro. Y en esta navecilla se hallan juntos perfectos e imperfectos. Él se hizo semejante a mi verdad, mostrando no querer la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El camino de la obediencia es ancho, alegre y perfumado, un jardín de placeres en sí misma. Pero los miserables que no la observan, sino que son sus transgresores, la han dejado convertirse en jardín salvaje. La han ampliado poco con el perfume de la virtud y la luz de la ciencia de que se nutrían a los pechos de la orden. No digo por culpa de la orden, que en sí tiene toda delicia. Pero al principio no era así, cuando se hallaba en flor, había hombres de gran perfección. Se parecían a San Pablo, con tal claridad en su entendimiento, que no se les ponían delante errores que no disipasen. Mira el glorioso Tomás, que con los ojos de su relevante inteligencia se veía en mi verdad como en un espejo, por lo que adquirió la luz sobrenatural y ciencia infusa por gracia, por lo cual obtuvo él más por medio de la oración que por el estudio humano. Fue una antorcha brillantísima que ilumina su orden y el cuerpo místico de la Santa Iglesia, ahuyentando la oscuridad de las herejías. Mira a Pedro virgen y mártir, que con su sangre iluminó las tinieblas de muchas herejías, a las que aborreció de tal modo, que por ir contra ellas perdió la vida. Mientras vivió no hacía sino predicar, disputar con los herejes, anunciar la verdad y extender la fe sin temor alguno. Y no solo afirmó su fe durante su vida, sino hasta el último momento de su vida. Por lo que en el momento de la muerte, cuando le faltaban la voz y la tinta, habiendo recibido la puñalada, mojó el dedo en su sangre y, no teniendo papel, este glorioso mártir se inclinó y escribió en la tierra confesando la fe: creo en Dios. Su corazón ardía en el horno de mi caridad, y por eso no aflojó el paso o volvió la vista atrás sabiendo que iba a morir. Antes de que muriese le revelé que iba a morir, sino que, como verdadero caballero, sin temor servil, salió al campo de batalla. Muchos casos así te podría contar de quienes no sufrieron el martirio real, pero sí espiritual, como lo tuvo Domingo. Atiende a los ladrones que el Padre puso en la viña para trabajar,
extirpando las espinas y vicios y plantando virtudes. Verdaderamente, Domingo y Francisco han sido dos columnas de la Santa Iglesia, Francisco con la pobreza, que de modo principal le fue propia, y Domingo con la ciencia. 159. Excelencia de los obedientes e infelicidad de los desobedientes que viven en religión. Después de haberte hablado de los lugares, o sea, de las navecillas ordenadas por el Espíritu Santo por medio de sus patronos, y de haberte mostrado algunos de esos lugares y órdenes destinadas a la perfección, te hablaré ahora de la obediencia y de la desobediencia de los que se hallan en estas navecillas. Te dije que el Espíritu Santo era el patrón de esas navecillas fundadas a la luz de la Santísima Fe, conociendo por ella que mi clemencia, el mismo Espíritu Santo, será el que las gobierne. Te hablaré de todas en general y no en particular, es decir, sin hablarte más de una orden que de otra. Juntamente te mostraré el pecado del desobediente y la virtud del obediente, a fin de que mejor conozcas lo uno y lo otro. Después cómo debes andar, es decir, el modo que ha de seguir el que quiera entrar en la navecilla, o en la orden. Cómo debe proceder el que quiere entregarse a una orden en concreto. Debe seguir la luz de la Santísima Fe, por la que conoce que le es necesario matar la voluntad, la inclinación de los propios sentidos, con el cuchillo del aborrecimiento, tomando la esposa que le dé la caridad. Me refiero a la esposa de la verdadera y pronta obediencia con la hermana suya, la paciencia, y con la nodriza de la humildad. Porque, si no tuviera esta nodriza, la obediencia perecería de hambre, porque en el alma donde no reside esta pequeña virtud, la humildad, la obediencia muere pronto. La humildad no se encuentra sola, sino que la acompaña la sierva del interés en aparecer como vil, teniendo desprecio del mundo y de sí misma, lo que hace que el alma se considere ruin. No apetece honor, sino afrentas. Muerta de este modo, debe ir a la navecilla, a la orden, si tiene edad para ello. Cualquiera que sea el motivo de su ingreso, porque te dije que yo llamo de diversas maneras, debe adquirir y conservar en sí esta perfección, tomar con generosidad y presteza la llave de la obediencia de la orden, la cual descorre el cerrojo del postigo que hay en la puerta del cielo. Como las puertas que tienen postigo, así ellas han decidido abrirlo metiendo la llave grande común de la obediencia, que abre la puerta del cielo. En esta puerta hay una llave más pequeña para abrir el postigo, que es bajo y estrecho. Este no se halla separado de la puerta, como ves en la puerta material. Esta llave deben conservarla y no tirarla una vez adquirida. Como los verdaderos obedientes han visto que con la carga de las riquezas y el peso de la voluntad propia no pueden pasar por ese postigo sin grandes dificultades y para no dejar en ellas la vida ni andar con la cabeza erguida para no rompérsela, quieran o no, se ven obligados a bajarla. Por eso arrojan de sí la carga de las riquezas y de la voluntad propia, observando el voto de la pobreza voluntaria, y no quieren poseer, porque con la luz de la fe ven en qué ruina se encontrarían, traspasarían la obediencia y no observarían el voto de la pobreza voluntaria. Caerían en la soberbia si llevaran derecha la cabeza de su voluntad y, teniendo que doblegarse alguna vez, no lo harían con humildad, sino que la pasarían con soberbia, doblegando la cabeza por fuerza. Esta rompe la cabeza a la voluntad cuando cumple la obediencia con desagrado para con la orden y con su prelado. Poco a poco se vería que caen en el otro voto, en el de la continencia, pues quien no ha puesto en orden su apetito ni se ha despojado de los bienes temporales, emprende el trato con muchos y se hace con muchos amigos, que le aman por propia utilidad. De ese trato pasan amistades íntimas. A su cuerpo le procuran placeres, porque no tienen como ama a la humildad, ni como hermano el considerarse viles. Por eso permanecen en la complacencia de sí mismos, viviendo desahogada y delicadamente, no como religiosos, ese y no como señores, sin vigilias ni oraciones.
Por estas y otras muchas incidencias, porque hay de qué gastar si no tuvieran bienes, no podrían gastar.